Para llevar a cabo una operación, el cirujano utiliza cierta cantidad instrumental que le permite realizar su trabajo y que le ayuda a hacer las maniobras operatorias en cada momento quirúrgico. Básicamente se usa el instrumental quirúrgico porque nos permitirá acceder con más comodidad a zonas donde los dedos tendríamos la mayor dificultad, bien por distancia o bien por su estructura de pequeños tamaños para llegar a sitios estrechos. En ocasiones nos permite que el ayudante se encargue en otras cosas importantes como la anestesia, tirar la sutura y retirar el material, etc. Permite sujetar con más fuerza, con más precisión y con más delicadeza órganos, tendones, vasos sanguíneos, etc. El instrumental quirúrgico debe ser de acero inoxidable o de una aleación de metales con las que consiga un material resistente e inoxidable, como el titanio u otros metales, aunque la gran mayoría de instrumentos quirúrgicos están hechos de acero inoxidable. Tipos de instrumental quirúrgico. A grandes rasgos podemos clasificarlo instrumental en función de su uso que tiene. El instrumental de campo se usa para sujetar los paños en una operación y ayudar a preparar el campo quirúrgico, por ejemplo, las pinzas de Chandler o cangrejo y pinzas de Bacchus. En instrumental de diéresis o corte, se define diéresis como la separación de tejidos o de planos titulares, con un instrumento que realiza un corte. El instrumental de diéresis o corte debe tener filo y cortar, ya que se usará para cortar, separar o extirpar tejido. Pertenecen a este tipo de instrumental tales como el bisturí, electrobisturí o bisturí eléctrico y las tijeras. El bisturí es el tipo de bisturí más frecuente que tiene un mango reutilizable con una hoja desechable. Para usarlo hay que tener en cuenta que la hoja se fija al mango resbalando la hendidura dentro de las muescas del mango. Al fijar o sacar la hoja del mango nunca hay que utilizar los dedos, todo por eso se hace con pinzas. Las hojas difieren en tamaño y forma, los mangos difieren en cuanto a la longitud y ancho. Las hojas de bisturí son una especie de cuchillas que se acoplan a los mangos del bisturí. Tienen un filo doble, fino y corte, y las hay en distintos tamaños, curvas para que se adapten a la necesidad de cada uno. Solo tienen un solo uso. No debemos olvidar que al retirar la cuchilla del mango en cuanto se termine la cirugía para evitar que alguien se pueda cortar, al manejar el instrumental para su limpieza. Las tijeras. Las hojas de las tijeras varían según su objetivo. Pueden ser rectas o ángulos o curvas y con las puntas romas o puntiagudas. Los mangos pueden ser cortos o largos. Entre otras están las tijeras de disección y las tijeras de hilo. Las tijeras de disección, el tipo y la localización del tejido a cortar determina la tijera a usar. Puede ser grande para tejidos duros, con ángulo de alcanzar estructuras, con mangos largos para cavidades corporales profundas y hojas filosas, así como la tijera de Metzerbund con distintos tamaños. Está la tijera de hilo, que tienen puntas romas para no cortar estructuras cercanas a la sutura, que por ejemplo es la tijera de Mayo. El instrumental de hemostasia. Para hacer un procedimiento de hemostasia por el cual se detiene una hemorragia durante una cirugía, para detener una hemorragia existen numerosos modelos de instrumentos y todos se utilizan en general para la compresión de los vasos sanguíneos o linfáticos para ligarlos o coagularlos posteriormente. Existen muchas variaciones de pinzas hemostáticas. Las ramas pueden ser rectas, curvas o en ángulos. Las estrellas pueden ser horizontales, diagonales o longitudinales. Y las puntas pueden ser puntiagudas, redondeadas o tener un diente. La longitud de las ramas y los mangos pueden variar. Por ejemplo, se usan las pinzas de Kelly, pinzas de Pian, pinza de Crilley y pinzas de Kocher con o sin dientes. Por ejemplo, está la pinza de mosquito. Peracida o de Kocher pueden ser rectas o curvas. El instrumental de exposición o de separación es el instrumental utilizado para la mejor visualización del campo operatorio. Puede ser dinámico o autoestático. Los separadores dinámicos son los que necesitan el mano del ayudante para poder utilizarlos. Encontramos valvas y separadores. Los separadores autoestáticos son los que mediante un sistema especial se colocan en campo operatorio y quedan fijos. Por ejemplo, los separadores dinámicos es el separador de Farabeuf y el separador
autoestáticos es el separador de Gelby, que se utiliza en incisiones de poco tamaño para poder ser útil y termina en 2 dientes. Se abre o se cierra con sus anillas. Y está el separador de Adson. Su parte útil termina en 2 manos pequeñas con 4 dientes. Puede ser articulada o no. Está el instrumental de disección, para traccionar o tirar los tejidos, sujetarlos, etc. Por ejemplo, está la pinza de Alice, que con ramas ligeramente curvas, con una línea de dientes al final que permite sostener el tejido suave pero seguro. Está la pinza de disección sin dientes, pinza de disección con bayoneta, pinza de disección acomodadas, pinza de disección de pato o rusa, pinza de agrafes, sonda canalada, estilete, erina y pinza de disección Duval. En el instrumental de síntesis o sutura, se define síntesis a las maniobras que se realizan para unir los tejidos. Para ello se utilizan agujas y portaagujas. Para realizar una sutura se utilizan portaagujas, son las cuales en su parte útil se le colocan agujas de suturas para poder realizar la síntesis de los tejidos. Las portaagujas pueden ser cortos, largos, delicados o fuertes. Se usa para tomar y sostener agujas quirúrgicas. Son muy parecidas a las pinzas hemostáticas. La diferencia básica son las ramas cortas, firmes para así una aguja sin dañar el material de sutura. El tamaño del portaaguja debe ir de acuerdo con el tamaño de la aguja. Generalmente las ramas son rectas, pero pueden ser curvas en ángulos y los mangos pueden ser largos para facilitar la inserción de la aguja en la cirugía de pelvis o de tórax. Las agujas quirúrgicas pueden ser curvas rectas, desechables o reutilizables, que por ejemplo es el portaagujas de Mayo-Hegar y el portaagujas de Matthews. El instrumental de oclusión se utiliza para detener el paso de la sangre o contenido gástrico intestinal por un determinado tiempo. Los instrumentos se denominan